Estamos una vez más con ustedes en esta serie con Jesús en su santuario. Vimos en los temas anteriores la importancia de estudiar este tema y el día de hoy en esta presentación vamos a entrar de lleno en el estudio del santuario. Pero antes de hacerlo vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, a esta hora venimos ante tu presencia buscando tu rostro y tu sabiduría. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada persona que escucha este tema. Oro para que seas tú quien dirijas cada palabra y que hagas las impresiones correctas en los corazones de tus hijos. Que Jesús sea glorificado y que el instrumento humano se esconda detrás de la roca que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Como mencioné en el tema anterior, el santuario se encuentra dividido en 4 partes principales. Normalmente nos centramos en 3 de esas partes, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero poco estudiamos el campamento. En esta presentación que se titula Con Jesús en el campamento, vamos a estudiar algunos detalles importantísimos en cuanto al campamento, cómo está organizado y algunas lecciones para nosotros hoy. Vamos de nuevo a comenzar con el texto que ha sido nuestro versículo tema en este estudio, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Vayan allí conmigo, en el libro de Éxodo, el capítulo 25 y el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Como mencionamos en la presentación anterior, el santuario se encontraba en medio del campamento. Y alrededor del santuario estaban acampados todas las tribus de Israel. Y Dios quería morar en medio de su pueblo. Ahora, había una distancia entre el santuario y el campamento. El campamento estaba organizado de tal manera, y había un orden perfecto en toda esta organización, que cada orden y cada lugar que se asignaba a cada persona, a cada tribu y a cada cosa tenía un propósito. Vamos a mirar primero la distancia que había entre el campamento y el santuario. Ahora, no hay un texto que nos diga exactamente la distancia, pero hay algunas referencias que hacen alusión a eso y podemos llegar a una distancia aproximada. En el libro de Josué, el capítulo 3, el versículos 3 y 4, nosotros leemos en este incidente cuando el pueblo de Israel iban a cruzar el río Jordán y los sacerdotes iban adelante con el arca del pacto. Ustedes recordarán ese incidente. Bien, aquí nos da un detalle de la distancia que debía haber entre los sacerdotes que llevaban el arca y el pueblo que marchaba. Josué capítulo 3, versículos 3 y 4. Nos dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Este texto nos dice que debía existir una distancia aproximadamente de 2000 codos entre el pueblo y el arca. Hay varias razones. Primero, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Dios de esta manera quería estar cerca a su pueblo, pero a la vez no exponerlos tampoco a la muerte debido a su santidad en contraste con su pecaminosidad. Es decir, era una distancia que podríamos nosotros decir era sana en cuanto a Dios y su pueblo. Ahora, 2000 codos equivaldrían aproximadamente a 1 kilómetro, cerca de 1 kilómetro de distancia. Ahora, en Números capítulo 2, versículo 2, y quiero leer esta vez de la Reina Valera de 2015, aquí vemos también una alusión en cuanto
a la distancia que había entre el tabernáculo y el campamento. Nos dice, los hijos de Israel acamparán a cierta distancia alrededor del tabernáculo de reunión. Ellos acamparán cada uno junto a su estandarte y con las enseñas de sus casas paternas. Ahora noten entonces que Josué nos dice que habían 2000 codos de distancia entre el arca y el pueblo que marchaba. Pero Números 2:2 nos dice que los hijos de Israel acamparían a cierta distancia, no nos dice cuánto, pero si el arca del pacto estaba allí en el lugar santísimo, pues es muy probable que esos 2000 codos sean la distancia entre el tabernáculo y la última carpa o la última tienda que había en el campamento. Algunos sugieren que esto era lo que se conocía como un viaje de día de reposo, que se menciona en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 12. Esa expresión, un viaje de día de reposo, es en base a esto. Y los judíos pues creían, esto fue algo que Dios no les dio, pero ellos añadieron esta regulación a sus prácticas sabáticas, que el día sábado usted solamente estaba permitido caminar la distancia, la misma distancia que a una persona le tomaba ir desde la última tienda hasta el santuario, que es aproximadamente 1 kilómetro. Pues esa distancia se le permitía recorrer a una persona porque iba desde su casa hasta el templo a adorar allí en el desierto. Ahora, eso nunca Dios lo dio como por una orden o un decreto en que así debía guardarse el sábado, que usted no podía caminar más de 1 kilómetro porque si no transgredía el día sábado. Ahora, habían algunas maneras en que ellos podían caminar más. Por ejemplo, si llegaban a cierto árbol y decía, sea aquí tu raíz, ¿okay? Si ellos decían, sea aquí tu morada, pues ahí se tenían que quedar. Pero si llegaban a un árbol y decían, sea aquí tu raíz, pues ellos entonces podían caminar de nuevo otra distancia de 2000 kilómetros, de 1 kilómetro, 2000 codos, hasta que poco a poco se pudieran ir acercando a su hogar. Pero volviendo aquí a la razón por la cual había esta distancia, vemos aquí de nuevo que en Números capítulo 2, versículo 2, vemos que ellos estaban a cierta distancia o lejos del tabernáculo, dicen en otras versiones. Y esto era para que no murieran. Dios así estaba enseñando que, aunque anhelaba estar lo más cerca posible de sus hijos, solo podía acercarse tanto como su divina majestad y su frágil naturaleza pecaminosa se lo permitieran. Su plan mantuvo ante ellos que mientras buscaba la intimidad con la humanidad, todavía era Él, el Dios eterno y todopoderoso. Yo me trato de imaginar, traten de imaginarse, colocarse en los zapatos de Dios. Aquí está Dios queriendo morar con su pueblo, Él quiere estar cerca a ellos, pero a la vez por amor no se puede acercar tanto a ellos, porque sabe que su pueblo aún no está en la condición para que esté en su misma presencia allí en el lugar santísimo. Así que Dios dice, yo voy a estar en medio de ustedes, pero tengo que guardar algo de distancia por amor a ti, por amor a ustedes, a sus vidas. Así que esta es una lección que encontramos aquí en el campamento con respecto a la distancia. Ahora, quiero también leer de Deuteronomio el capítulo 23, versículos 12 al 14. Deuteronomio capítulo 23, versículos 12 al 14. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Ahora, esto tiene que ver con lecciones de higiene. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento
ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Imaginémonos por un momento cómo era la vida en el desierto. El pueblo de Israel, una compañía de solamente hombres, dice que había aproximadamente 2 millones, eso sin contar las mujeres, eso sin contar los niños. Así que si como mínimo cada pareja tenía 2 niños, aunque los israelitas tenían la tendencia de tener muchos, pero contando en la mínima 2 niños, tenemos entonces 2,000, si cada uno de ellos estaba casado, 4,000. Luego tenemos los niños de cada familia teniendo 2 niños, pues esto aproximadamente nos lleva a unos 6,000 u 8,000 personas que salieron. No tenemos el número exacto, pero imagínense ellos en un desierto, imagínense ese gentío. En el desierto no hay sanitarios, allí no es el lugar adecuado para tener o guardar ciertas normas higiénicas. Así que Dios tenía que regular ciertas cosas. El manejo de los enfermos, la cuarentena, que en realidad es bíblica. La cuarentena no se la inventó la Organización Mundial de la Salud. La cuarentena es bíblica. Cuando había un enfermo, el enfermo debía ser sacado del campamento. Y había un lugar afuera del campamento donde los enfermos estaban hasta que se aliviaran. Igual los leprosos, cuando alguien tenía un fluido, debía salir del campamento, bañarse con agua, ser inmundo hasta la noche. Cuando alguien había tocado un muerto, un cadáver. Dios había dado todas estas regulaciones. Y aquí vemos en cuanto a los excrementos. No podía faltar en ninguna tienda, en ninguna carpa, esta estaca. Ellos no debían ir simplemente al lado de su carpa a hacer sus necesidades. Tenían que ir fuera del campamento y debían cubrir. Ahora, ¿qué lecciones nosotros aprendemos aquí? Aquí aprendemos nosotros lecciones de higiene. Me apena mucho ver entre el pueblo de Dios muchas veces los hábitos de desaseo. Cuando nosotros deberíamos ser los pioneros en higiene, deberíamos ser los pioneros en pureza, deberíamos ser los pioneros en aseo, porque el pueblo de Dios debe ser un pueblo santo en todos los detalles, tiene que ser un pueblo limpio. Pero muchas veces, ¿cómo son los hogares de los que profesan creer el nombre de Dios? ¿Son limpios? ¿Podríamos nosotros decir que Dios puede caminar en medio de nosotros? Noten que el desaseo aleja la presencia de Dios. Volviendo a Deuteronomio 23, 12 al 14, allí dice que Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Y dice que el campamento debe ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Entonces, cuando Dios ve cosa inmunda en nuestros hogares, es en nuestro campamento, o cuando ve Dios cosa inmunda en nuestras iglesias, pues Él es un Dios santo y Él no puede permanecer allí. Él va a tener que retirar su presencia porque ese lugar no es conforme al cielo. ¿Ok? Hermanos, la lección del aseo, el campamento nos enseña que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de aseo, de higiene. En Números capítulo 5, versículos del 1 al 4, nos dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel,
y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Ahora, estas eran medidas de prevención social. Imagínense, en el caso de los enfermos, en esa multitud, aglomerados allí en un solo espacio, pues era muy fácil que la enfermedad se propagara. Dios les dijo, tienen que guardar cuarentena, tienen que estar fuera del campamento para evitar el contagio. Igual también como los que tocaban muertos, pues ellos no, en un desierto no era fácil encontrar agua y esto podía conllevar a la propagación de muchos virus, bacterias, enfermedad, en fin. Dios, de nuevo, volvemos al punto, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de aseo. Quiero leer una cita que la encontramos en la Carta 35 de 1901. Carta 35, 1901, dice, a fin de ser aceptables a la vista de Dios, los dirigentes del pueblo debían prestar estricta atención. Noten, ¿qué tipo de atención? Estricta atención al estado sanitario de los ejércitos de Israel, aun mientras salían a la guerra. Ahora, noten aquí que dice a fin de ser aceptables a la vista de Dios. Así que ser aceptables a la vista de Dios no solamente tiene que ver con orar, y eso es importante. Ser aceptables a la vista de Dios no solamente tiene que ver con leer la Biblia, ir a adorar al templo, pero en mis hábitos de vida yo determino si soy aceptable ante los ojos de Dios o no. Debemos prestar estricta atención al estado sanitario de los ejércitos de Israel, de nosotros, aún mientras salían a la guerra. De hecho, cuando ellos venían de la guerra, debían desinfectar las armas. Lo que podía ser desinfectado por fuego, lo desinfectaban por fuego. Lo que no se podía desinfectar por fuego, pues lo desinfectaban con agua y con cenizas. Ahora la cita sigue diciendo, cada uno, desde el comandante en jefe hasta el más humilde soldado del ejército, tenía la obligación sagrada de preservar la limpieza de su persona y de lo que lo rodeaba, pues los israelitas habían sido escogidos por Dios como su pueblo peculiar. Noten que somos pueblo peculiar no solamente por lo que creemos, sino que nuestros hábitos de vida también determinan si nosotros somos el pueblo peculiar de Dios. Porque ¿cómo nosotros vamos a decir somos pueblo peculiar, pero somos desasiados igual que todas las demás personas? ¿Será que vamos a mostrar que somos pueblo peculiar de Dios? Sigue diciendo acá, tenían la sagrada obligación de ser santos en cuerpo y espíritu. No debían ser descuidados ni negligentes en sus deberes personales. En todo respecto, habían de preservar la limpieza. No habían de permitir que hubiera nada sucio ni malsano en su ambiente, nada que pudiera mancillar la pureza de la atmósfera. Habían de ser puros interna y externamente. Suciedad, queridos hermanos, no es símbolo de humildad. Algo muy interesante que me llamó la atención hace unas semanas, junto con mi esposa aquí en Fresno, nosotros pues nos hemos interesado, el Señor nos ha colocado en nuestro corazón ministrar a aquellas personas que no tienen hogar, los homeless people. Hay un sector donde es un campo abierto y ellos allí tienen algunas carpas, es como un tipo de invasión donde viven estas personas, parece que les han dejado vivir allí, bueno, ellos tienen allí sus carpas y el lugar no es, la verdad, muy agradable, no hay aseo para nada, hay basura por todas partes. Hemos ido varias veces allá a llevarles comida, también a compartir la palabra de Dios, llevarles literatura, libros,
Pero en esa comunidad nos llamó la atención un hombre en particular. De hecho, esta persona es la más receptiva y es el más amable de todos. Es un mexicano. Pero algo particular de él, y yo lo conecté con su receptividad, es la forma en cómo él tenía su carpa. Cuando nosotros llegamos allí, de hecho su carpa la colocó un poquito así a cierta distancia de los otros, no está tan pegado a los otros, que es el lugar donde hay más suciedad. Entonces él tiene una carpa allí, muy sencilla, pero la tiene bien. Y alrededor de su carpa usted ve que él ha deshierbado, limpia las hojas y ha barrido. Y usted puede ver que de hecho hay como un caminito que lleva a la entrada de su carpa y en la humildad en la que vive tiene su espacio limpio. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y yo dije, wow, aún eso tiene que ver con el estado mental y espiritual de una persona. Porque una persona en el desaseo es más difícil que comprenda las cosas espirituales. Es posible que este hombre, su receptividad esté relacionada con sus hábitos de vida también. Sí, usted lo ve vestido, su ropa es limpia, su carpa y sus alrededores son limpios. Así que la suciedad no se debe excusar por la humildad en la que yo vivo. Aunque viva en una chocita muy humilde, pero debemos guardar hábitos de estricta limpieza. Voy a leer otra cita, esa la encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 346. Patriarcas y Profetas, página 346. Se mandó que se observara una limpieza escrupulosa, así como también un orden estricto en todo el campamento y sus inmediaciones. Se impusieron meticulosas medidas sanitarias, noten, meticulosas medidas sanitarias. La entrada al campamento estaba prohibida a toda persona por cualquier causa sea considerada inmunda. Estas medidas eran indispensables para conservar la salud de aquella enorme multitud y era necesario también que reinara perfecto orden y pureza para que Israel gozara de la presencia de un Dios santo. Especialmente hoy que estamos en tiempo de pandemia, necesitamos guardar más estrictamente los hábitos saludables y las normas higiénicas. El lavado de las manos, eso no es de la OMS, la Biblia habla de todo ese tipo de regulaciones, lavarse las manos, cambiarse la ropa constantemente, si hemos estado en contacto con enfermos, desinfectarnos bien, lavar la ropa bien. Ahora, vamos a la organización del campamento. ¿Cómo estaba organizado el campamento? En los 10 primeros capítulos del libro de Números, nosotros encontramos detalles en cuanto a la organización del campamento y desde luego no tengo tiempo para ir en todos esos detalles, pero vamos a dar una perspectiva general en cuanto a la organización del campamento. El campamento estaba dividido en 3 partes principales. La primera parte era el área donde estaba el santuario. Allí donde estaba el tabernáculo, pues ese era el lugar más sagrado. Pero luego, alrededor del tabernáculo, se encontraban las carpas de los levitas. Bien, ahí podemos ver nosotros en la imagen cómo estaba organizado el campamento. Entonces tenemos el tabernáculo en el centro y alrededor del tabernáculo, por ejemplo, al lado este, estaban las tiendas de Moisés y de Aarón, ¿ok? Al lado este, era las carpas que quedaban más cerca, justo ahí en la entrada. Tenemos al lado norte del tabernáculo, estaban los meraritas y ya vamos a hablar un poco acerca de ellos. ¿Okay? Cuando se hizo el censo habían 6.200 meraritas, así que ustedes pueden imaginarse que en realidad la distancia era mucho más grande, esto es en miniatura. O sea, 6.200 meraritas estaban acampados al lado norte, bien pegaditos allí al tabernáculo. Al lado sur estaban los coatitas, estos son también hijos de Leví, y al lado occidente, es decir, la parte trasera del tabernáculo, se encontraban los
gersonitas. O sea, esa es la segunda, el segundo anillo, la segunda división del santuario. Entonces la primera es el tabernáculo en sí, la segunda parte es el campamento de los levitas que quedaban alrededor del tabernáculo. ¿Por qué ellos eran los que vivían más cerca al tabernáculo? Pues porque ellos son los que trabajaban allí ministrando continuamente. Era más fácil tener el lugar de trabajo cerca a ellos. Ellos eran los que estaban más cerca a la presencia de Dios debido a su servicio. De la misma manera, aquellos que llama Dios a ministrar en las cosas sagradas, pues deben tener cuidado en que preserven y mantengan un respeto hacia la santidad de Dios. Pero luego, ya al final estaban las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Tenemos al lado este, ahí justo al frente de la entrada, tenemos la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Salomón. Esos números, por ejemplo, Judá 74.600, en el momento en que se hace el censo, pues estos eran los que pertenecían a cada tribu, varones. Tenemos Isaacar, 54.400, Zabulón 57.400. Tenemos al lado norte, de hecho de esta parte la tribu líder era la tribu de Judá. Al lado norte tenemos a Dan, tenemos a Aser y a Neftalí. La tribu líder en el norte era la tribu de Dan. Luego tenemos al occidente la tribu de Benjamín, o sea, detrás del tabernáculo ya vemos Benjamín, Manasés y Efraín, y aquí la tribu líder era la tribu de Efraín. Y tenemos al lado sur las tribus de Gad, Simeón y Rubén. La tribu líder acá era la tribu de Rubén. Ahora es interesante que la tribu de Judá, a la que pertenece Jesús, de acuerdo a Hebreos 7:14, se encuentra al frente del tabernáculo. Si lo pueden ver ustedes allí, miren, Judá queda al frente del tabernáculo. Ahora, el nombre Judá significa alabanza, de acuerdo a Génesis 29:35. Cuando Lea tuvo a su cuarto hijo Judá, dice, ahora alabaré a Dios porque me ha dado un cuarto hijo, y le colocó su nombre Judá. Y saben ustedes que en el cielo las puertas por donde vamos a entrar se llaman alabanza. Yo creo que de manera especial vemos que la Nueva Jerusalén tiene una puerta, y en cada puerta está escrito el nombre de una de las 12 tribus. Y la puerta que tiene el nombre de la tribu de Judá, creo yo, por ahí es donde Jesús va a entrar con aquellos que espiritualmente sean parte de la tribu de Judá. En Isaías 60:18, Isaías 60:18 nos dice, noten lo que nos dice acá la palabra del Señor, Isaías 60:18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Judá, que es la tribu de nuestro Señor Jesucristo, es la tribu que quedaba al frente de la puerta. Y simbólicamente esto es hermoso, porque si decimos que cuando Jesús se humanó, Jesús habitó entre las tribus, pues bien, la tribu de Judá es la tribu de Jesús. Así que cuando Jesús entra a su ministerio público, entra a ese periodo correspondiente al atrio, donde Él culmina ese ministerio público en el altar del sacrificio, allí muriendo por nuestros pecados, pues Jesús tenía la puerta del sacrificio, la puerta estrecha constantemente delante de Él. Qué hermosa simbología. Jesús en la tribu de Judá, que estaba al frente de la puerta. Dicho sea de paso, las tribus, como normalmente nosotros lo representamos hacia alrededor, pero en realidad las tribus estaban ubicadas una detrás de la otra, que si usted lo mira desde la distancia, yo tengo una imagen que quizá no puedan ver allí, pero usted lo mira desde la distancia. Cuando Balaam vio las tribus,
Él vio un campamento, una tribu detrás de otra en ese mismo orden, y es como si se viera una cruz, es decir, ahí en medio el tabernáculo, y hacia cada lado una tribu detrás de otra. Y las tribus líderes eran las que estaban en la primera fila, en la parte de adelante. Es decir, la tribu de Judá constantemente tenía en vista la puerta que da al altar del sacrificio. Sí, Jesús constantemente, desde la edad de 12 años, cuando él entendió por primera vez su misión, Jesús tenía delante de él esa puerta que le mostraba el altar del sacrificio, esa puerta que lo dirigía hacia la cruz. Y Jesús siempre tuvo su mente puesta en esa puerta, en ese camino, pues ese camino le mostraba a Jesús su misión en esta tierra. Ahora, miremos entonces un poco acerca de quiénes eran estos hijos de Leví. Pero antes de eso quiero que notemos un detalle aquí en Números capítulo 2, versículo 2, porque cada tribu tenía un estandarte, tenía una bandera al lado de ellos. Nos dice acá en Números el capítulo 2, el versículo 22. Versículo 2, dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Así que había una bandera, había una insignia que representaba a cada tribu. ¿Quieren saber ustedes cuál era la bandera de cada tribu? Ya se los voy a mostrar, porque la Biblia también nos da indicios y la tradición judía lo confirma. Pero además de las 12 tribus, había otro campamento externo, y allí estaban una multitud que también habitaba en medio de los israelitas, pero Dios dijo que ellos no podían habitar allí cerca al tabernáculo, que es la multitud mixta. Estos fueron egipcios que salieron junto con el pueblo de Israel, pero no eran israelitas de sangre. En cuanto a la multitud mixta, Deuteronomio 23, versículos 7 y 8 nos dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, los que no eran parte del pueblo de Israel, como el edomita, como el egipcio, el Señor no los botó del campamento, pero les dijo: ustedes van a tener un lugar allá. A la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. ¿Cómo lo harían? Pues quizá al casarse con algunos de los israelitas, pues ellos llegaban a ser parte de esa tribu también. Qué interesante. Ahora, esto nos muestra aquí que Dios en el santuario no hacía acepción de personas. Dios aceptaba también aquí la compañía de otros, los gentiles. Entonces, vayamos a mirar el estandarte. Vamos a mirar el estandarte que había al frente de cada tribu. Y aquí también vemos un mensaje muy bonito en cuanto al el simbolismo de los nombres de cada uno de ellos. Vamos entonces con el campamento que estaba al lado este. El campamento que estaba al lado este. Como dijimos, allí estaba la tribu de Judá como la tribu líder, ¿bien? Y seguido de la tribu de Isaacar y de la tribu de Salomón. Ahora, el símbolo del león es un símbolo que es muy particular de Judá. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, vamos a Génesis el capítulo 49, nosotros leemos el versículo 9. Hablando de Judá, aquí es Jacob, dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará?
Entonces el león es un símbolo de Judá. En Apocalipsis 5:5 se llama a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y como dijimos, Judá significa alabanza. Así que el estandarte que estaba al frente del campamento de Judá era un león. Ahora vamos a Isacar. Ahí mismo en Génesis 49, versículo 14, se compara a Isacar con un asno fuerte. Dice: Isacar, asno fuerte, que se recuestra entre los apriscos. El estandarte al frente del campamento de Isacar era un asno fuerte. Y el nombre de Isacar significa hay recompensa. Ahora vamos a la tercera tribu de este campamento, que es la tribu de Zabulón. Allí en Génesis, el capítulo 49, y esta vez el versículo 13, dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Zabulón era una de las tribus que quedaba en la costa. Así que el símbolo de Zabulón es un barquito, ¿ok? Y el nombre Zabulón significa exaltado o habitación. Entonces, ¿qué mensaje nosotros tenemos acá? Quizás no es un mensaje claro, pero si nosotros conectamos estas frases, alabanza, hay recompensa o habitación, podríamos nosotros decir que alabaremos a Dios porque hay recompensa en el exaltado o en el que está en la habitación de Dios. Este es el mensaje que nosotros encontramos aquí al lado este. Ahora vayamos al lado sur. Vayamos al lado sur. Al sur tenemos la tribu líder, que es la tribu de Rubén. Ahora, el símbolo para Rubén es un poco ambiguo, pero de acuerdo a la tradición judía, pues la bandera que quedaba en el campamento de Rubén era la figura de un hombre. Y esto corresponde al simbolismo que nosotros encontramos allí en el libro de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis, hablando de los 4 seres vivientes que tienen las mismas caras de las tribus líderes aquí en este campamento. Por ejemplo, vemos un león, que es Judá, vemos también Rubén, que es un hombre, la cara de un hombre. Bien, pero en Deuteronomio 33, versículo 6, parece que hay una alusión a eso, porque nos dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Parece ser que la tribu que más varones tenía era la tribu de Rubén, por eso dice acá: viva Rubén y no muera, no sean pocos tus varones. Ahora vamos a Simeón. El nombre Rubén, antes de ir a Simeón, el nombre Rubén significa he aquí un hijo. Ahora vamos a Simeón, y esto es Génesis 49, versículo 5. Génesis, el capítulo 49, versículo 5, en cuanto al significado de Simeón y lo que lo simboliza. Génesis 49, versículo 5 dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. El nombre Simeón significa escuchado, y el símbolo es moradas agrupadas. Ahora, el versículo no hace alusión claramente a eso, pero de nuevo, de acuerdo a la tradición judía, el estandarte de Simeón eran varias moradas agrupadas, quizá en referencia a lo que dice aquí el versículo 5, armas de iniquidad son sus armas, son hermanos, junto con Leví. Bien, Gad, que es la tercera, el símbolo de Gad es una tropa. Allí en Génesis 49, 19, nos dice Génesis 49, 19, Gad, ejército o tropa lo acometerá, mas él acometerá al fin. Y Gad, el nombre Gad significa buenaventura o bienaventuranza. Entonces, aquí también tenemos un mensaje. He aquí un hijo, que significa Rubén, ha escuchado mi oración y me ha dado bienaventuranza.
Entonces ese es el mensaje que encontramos allí. Ahora vamos al oeste. Tenemos a Efraín y el símbolo de Efraín es un buey. Allí en Deuteronomio, el capítulo 33, versículos 16 y 17, Deuteronomio 33, 16 y 17, hablando de Efraín, dice: y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Efraín significa doble fecundidad. Ahora, Manasés, el símbolo de Manasés es un unicornio. Ahí leímos en el mismo texto, hablando de Manasés, dice: los acorneará, un unicornio. Y Manasés significa haciendo olvidar. Luego tenemos en este mismo campamento, el de Efraín, a Benjamín. Benjamín significa hijo de mi diestra. Y el símbolo de Benjamín es un lobo. En Génesis 49, versículo 27, dice: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Entonces aquí también tenemos de nuevo un mensaje. Ahora, este mensaje quizá no es muy claro. Vemos doble fecundidad, haciendo olvidar, hijo de mi diestra. Pero doble fecundidad tiene que ver con doble nacimiento, es decir, un nuevo nacimiento. O sea que al experimentar un nuevo nacimiento, Dios nos hace olvidar, eso es lo que significa Manasés, nuestro pasado, y nosotros nos sentamos ahora a la diestra del Hijo de Dios. Nos sentamos en lugares celestiales. Vamos al último campamento, que es el campamento que estaba al lado norte, donde la tribu de Dan es la tribu líder. El símbolo de Dan es una águila voladora matando a una serpiente. Interesante eso, porque Adán se compara con una víbora que muerde por detrás. Un águila voladora matando a una serpiente. En Génesis 49, 15, hablando de Dan, dice: Dan juzgará a su pueblo como Génesis 49, 16 y 17, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás el jinete. El nombre Dan significa juez o juicio. Ahora, la tribu que sigue allí es la tribu de Aser. En Génesis 49, 20, hablando de Aser, nos dice: el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Vemos que el pan de Aser será sustancioso, y el símbolo es un árbol fructífero. El nombre Aser significa feliz. Y por último tenemos la tribu de Neftalí. El símbolo de la tribu de Neftalí era una sierva suelta. Y en Génesis 49, 21 leemos: Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. El nombre de Neftalí significa mi lucha. Entonces, podríamos nosotros ver acá que hay un mensaje también. Por ejemplo, Dan, que significa juez. Podríamos decir que el Dios juez vio mi lucha y me dio felicidad, o me hizo feliz. Ahora, voy a leerles esta cita de Patriarcas y Profetas, la página 346. Patriarcas y Profetas, página 346. Nos dice: el campamento hebreo estaba ordenado en exacta disposición. Quedaba repartido en 3 grandes divisiones, cada una de las cuales tenía señalado su sitio en el campamento. En el centro estaba el tabernáculo, recuerden, ya lo vimos en la gráfica, la morada del rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levitas, y más allá de estos acampaban las demás tribus. Ahora, también había
un orden en cómo ellos debían marchar. No vamos a leer por falta de tiempo, pero en Números 9, versículos del 15 al 23, vemos que a medida que ellos marchaban, eran dirigidos por el ángel de Jehová, de día por una nube y de noche por una columna de fuego. Dios era quien dirigía a sus hijos tanto de día como de noche. Y ellos no debían marchar a la loca, no debían ir y pasar por encima de otro. Había un orden exacto en cómo ellos debían marchar. El arca iba adelante, como la presencia de Dios buscando un lugar de descanso para ellos. En Números capítulo 10, versículos 34 al 36, ese sí lo vamos a leer, vayamos a Números, el capítulo 10, versículos 34 al 36. Dice, la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Noten que el arca dirigía los movimientos del pueblo de Israel. Cuando el arca se movía, ellos avanzaban. Cuando el arca se detenía, pues ellos también se detenían y Moisés hacía estas oraciones. Ahora, ¿cómo aplicamos eso hoy a nosotros? Curiosamente, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, Juan vio en el cielo el arca del pacto, ¿ok? Abierta. Es decir, para el Israel espiritual de hoy también hay un arca visible. Dios ha hecho visible su arca, Dios ha hecho visible el lugar santísimo para nosotros. Y debemos estar mirando los movimientos finales, allí, lo que está pasando en el lugar santísimo, la obra final de Jesús en el lugar santísimo. Allí deben ascender nuestras oraciones, allí debemos ir por la fe a donde Jesús está intercediendo por nosotros y llevando a cabo su última obra de purificación del santuario. Había un orden, como dije, para marchar. En Números 2:17 se dice que los levitas debían estar en medio de los campamentos en el orden en que acampaban. Y esto se ha entendido que significa que los porteros levíticos dividieron las partes del tabernáculo y su mobiliario en segmentos y los llevaron entre las 4 secciones principales de las tribus. Por ejemplo, entonces tenemos que los sacerdotes, antes de ellos marchar, debían cubrir el arca y el resto del mobiliario. Eso lo vemos en Números 4, del 5 al 15. Luego Moisés y Aarón iban hacia adelante y detrás de ellos el arca del pacto llevada por los coatitas, en Números 10:33, que eran dirigidos por la nube de Jehová. Después, entonces, detrás del arca iba el campamento de Judá, es decir, Judá y las otras 2 tribus que acompañaban ese campamento. Luego seguían los gersonitas, y el trabajo de los gersonitas era llevar las cortinas y los velos. Y los meraritas también seguían allí con las columnas, los zócalos y las tablas. Después entonces seguían el campamento de Rubén, y después seguían los otros coatitas con el resto del mobiliario. Recuerden que los coatitas solamente podían llevar los muebles, el arca iba adelante, pero los otros muebles iban más atrás, y seguido marchaba el campamento de Efraín, y por último marchaba el campamento de Dan. La multitud mixta era, en los que iban a la retaguardia del campamento, eran los últimos. Ahora, ¿por qué estudiar todos estos detalles? De nuevo, lo que estamos queriendo mostrar aquí es que Dios es un Dios de orden. Hay personas que ven el orden como un símbolo de Babilonia,
que ven el orden y el sistema como más bien algo opresivo. Sí, es cierto que el ser humano abusa del sistema, abusa del orden, pero curiosamente, Dios saca al pueblo de Egipto y antes de introducirlos a la Canaán, Dios organiza a su iglesia. Y si hacemos un paralelo, esta vez ya no a manera del individuo, sino a manera de iglesia, hacemos un paralelo de Israel con nuestra iglesia adventista, vemos que Dios también saca a su pueblo de Babilonia y luego, años más tarde, Dios organiza a su pueblo. Les da la ley, así como le dio a los israelitas, les da el mensaje del santuario, así como Dios se lo dio a los israelitas, y los organiza como iglesia. Era importante que el pueblo estuviese bien organizado, si no, la marcha en el desierto iba a ser un desorden, no iban a llegar a ninguna parte. Era necesario que ellos marcharan en perfecto orden y ellos debían moverse al sonido de una trompeta. Leo Patriarcas y Profetas, la página 347. Patriarcas y Profetas, página 347. Dice, en todo el peregrinaje de Israel, el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, buscándoles lugar de descanso. Llevada por los hijos de Coat, el arca sagrada que contenía la santa ley de Dios había de encabezar la vanguardia. Delante de ella iban Moisés y Aarón y los sacerdotes. Llevando trompetas de plata se estacionaban cerca. Estos sacerdotes recibían instrucciones de Moisés y a su vez las comunicaban al pueblo por medio de sus trompetas. Noten, Moisés decía, avancemos. Los sacerdotes tocaban la trompeta y así le hacían saber al pueblo, es hora de avanzar. Los jefes de cada compañía tenían obligación de dar instrucciones definitivas con respecto a los movimientos que habían de hacerse, tal como se los indicaban las trompetas. Al que dejaba de cumplir con las instrucciones dadas, se lo castigaba con la muerte. ¡Wow! Era importante moverse en orden. Al que no escuchaba las instrucciones, se lo castigaba con la muerte. Una gran lección para trabajar en equipo, una gran lección para trabajar unidos. El Señor quiere que su pueblo marche unido bajo la dirección de un solo hombre, y ese hombre es Jesús, ese ser es Jesús. Cuidado con tu querer avanzar adelante de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que conocemos mejor el camino y el Señor nos dice por aquí tienes que ir, pero yo le digo al Señor, no, a mí me parece que este camino es más fácil. A veces creemos que nuestros caminos y nuestras ideas y nuestras formas son más rápidas y son mucho mejor. Pero el Señor nos dice a través de esta historia, a través de este relato, que Él es el que va adelante y que nosotros simplemente tenemos es que seguirlo a Él, dejar que Él nos dirija a nosotros. No podemos nosotros pretender que conocemos el camino y que podemos entonces seguir nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad. Tenemos un líder quien va delante de nosotros. Nos metemos en graves problemas cuando nosotros pretendemos ir adelante del líder. La organización importante, no solamente en nuestros hábitos, como dijimos al principio, no solamente en el aseo personal, sino también como iglesia. Leo de Testimonios para los Ministros, la página 26. Hablando acerca de la organización de la iglesia, dice, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. Es que el éxito es el resultado de un movimiento ordenado. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos,
para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Nos fue dada luz por su espíritu, en el sentido en que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Ahora, tristemente, como mencioné, hay algunos que abusan de este orden. Hay algunos que abusan de su autoridad. Pero esto es de esperarse, pues la iglesia de Dios en la tierra es dirigida por hombres que son falibles. Pero hay uno que nunca falla. Y ese que nunca falla es Cristo Jesús. Permite que Jesús dirija tu vida. Estamos aquí en esta tierra que corresponde a ese desierto terrible que tuvieron que viajar los israelitas. Y más que nunca necesitamos dirección. No conocemos el camino a la Canaán celestial, pero hay uno que conoce el camino y ese se llama Jesucristo. Él quiere guiar nuestras vidas. Esté atento a su voz como de trompeta. Recuerden que las trompetas son el sonido que daba órdenes de marcha. Habrá momentos en tu vida en que el Señor te dice que avances con el proyecto que tienes. Habrá momentos en tu vida que el Señor te dice, es hora de caminar. Pero habrá momentos en que Él te dice, quédate quieto ahí donde estás. No nos atrevamos a avanzar sin su dirección. Pero tampoco nos quedemos quietos cuando Él nos dice, avance. Avancemos con seguridad, siendo dirigidos solo por la mano del Señor, siendo dirigidos solo por su presencia. ¿Es ese tu deseo? ¿Quieres tú que Dios dirija tu vida? Si es así, acompáñame en oración para terminar. Querido Dios, tú eres el jefe de nuestra vida, el que va delante de nosotros. Queremos pedir que seas tú quien dirija nuestra vida. Oh Señor, no sabemos cómo entrar, cómo salir, pero tú ya has recorrido este camino. Dirígenos, toma de nuestras manos y no nos permitas que nos perdamos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga, nos vemos la próxima vez.